Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12 y hoy quiero hablar de uno de esos casos donde Internet hizo lo que mejor sabe hacer, tomar una idea interesante, repetirla miles de veces y convertirla en una verdad absoluta, aunque la obra original diga algo bastante diferente. Porque si alguna vez has buscado información sobre Peter Pan, seguramente te encontraste con videos, publicaciones o comentarios asegurando que Peter Pan siempre fue el verdadero villano, que el Capitán Garfio era el héroe incomprendido, que nunca jamás era un infierno, o que todo el mundo entendió mal la historia durante más de 100 años. Y el problema no es que existan interpretaciones diferentes, eso siempre ha pasado y es parte de cualquier obra famosa. El problema empieza cuando una interpretación termina presentándose como si fuera un hecho, hasta el punto de que muchísimas personas repiten esas afirmaciones sin haber leído nunca el libro original. Poco a poco, el mito termina siendo más conocido que la propia historia. Así que en este video vamos a hacer algo bastante raro en internet. Vamos a revisar qué dice realmente la obra original de Peter Pan, qué cosas sí tienen fundamento, cuáles fueron exageradas con el paso del tiempo y cuáles directamente parecen haber nacido porque alguien publicó un video convincente y el resto decidió copiar la tarea sin cambiarle ni una coma. Y ahora llega la gran pregunta de cada video. Confío en que se van a quedar hasta el final, pues digamos que el algoritmo y yo tenemos una relación complicada. Yo pongo horas investigando, editando y también grabando, y ustedes dicen lo veo al rato, pero ese al rato a veces parece tener el mismo calendario que el regreso de Peter Pan para crecer. Hay algo que Internet hace extraordinariamente bien, y no hablo de discutir durante 3 horas sobre cuál personaje ficticio le gana a otro. Hablo de tomar una historia, quitarle el contexto, exagerarla un poquito, luego otro poquito más, hasta que termina pareciendo una obra completamente distinta. Es el famoso teléfono descompuesto, pero con millones de personas participando al mismo tiempo. Uno interpreta una frase, otro la resume, un tercero la vuelve más oscura, un cuarto hace un video diciendo la perturbadora verdad que nadie quiere contarte. Y cuando menos te das cuenta, miles de personas juran que el libro dice algo que jamás se escribió, y Peter Pan es posiblemente una de las mayores víctimas de ese fenómeno. En algún momento dejó de ser un niño atrapado para siempre en la infancia para convertirse, según Internet, en una especie de ente inmortal que gobierna nunca jamás, como si fuera el Hades, secuestra niños, asesina a cualquiera que crezca, manipula generaciones enteras de la familia Darling y convierte la isla en una prisión de la que nadie puede escapar. Suena interesante, también suena como si alguien hubiera mezclado el libro con 3 creepypastas, 2 videos de TikTok y una noche sin dormir. El pequeño problema es que el libro no cuenta esa historia, y aquí es donde vamos a hacer algo casi revolucionario para una discusión de internet. Vamos a fijarnos en lo que realmente escribió James Matthew Barrie. Existe una oración que probablemente sea la responsable de buena parte de esta leyenda. Seguro la han escuchado alguna vez. Peter Pan mata a los niños perdidos cuando empiezan a crecer. Se repite tanto que muchas personas creen que aparece escrita exactamente así. Pues no, lo que el libro explica es otra cosa. Barrie habla de que el número de niños perdidos cambia porque muchos mueren a manos de piratas, animales salvajes, pieles rojas y otros peligros propios de nunca jamás. Después añade que cuando alguno parece estar creciendo, algo que va contra las reglas de la isla, Peter los achica.
Y aquí sucede el milagro de internet, los achica, se convierte en los mata, una palabra cambia y con ella cambia completamente el personaje, porque no es lo mismo impedir que alguien crezca que ejecutarlo. De hecho, esa misma idea también ayuda a explicar por qué Peter permanece siendo un niño. Si posee esa capacidad sobre los demás, resulta perfectamente lógico pensar que también puede mantener su propio estado infantil. Y esa posibilidad conecta con otro detalle que suele desaparecer de las discusiones de internet. El propio Peter explica que nació como cualquier otro niño, incluso cuenta que escapó de casa el mismo día de su nacimiento porque escuchó a sus padres hablar sobre el adulto en el que algún día se convertiría. Él no quería crecer nunca. Después vivió durante mucho tiempo entre las hadas. Eso significa que Barry nunca presenta a Peter como un espíritu ancestral, una criatura sobrenatural nacida para atormentar niños o una entidad maligna que ha existido desde el principio de los tiempos. Al contrario, primero fue un niño, luego sucedió algo extraordinario. Curiosamente, este fragmento casi nunca aparece en los videos que aseguran que Peter era una especie de dios oscuro de nunca jamás. Y es bastante comprensible por qué lo omiten. Resulta complicado sostener que alguien siempre fue un monstruo sobrenatural cuando el propio libro comienza diciendo que primero fue un niño, pero claro, decir que Peter es un niño y que a los demás los hace pequeños otra vez no genera tantos clics como decir el secreto perturbador de Peter Pan que Disney te ocultó. El algoritmo también tiene sentimientos, lástima que casi siempre sean malos. Otra afirmación extremadamente popular dice que Peter dedica su existencia a secuestrar niños para llevarlos a nunca jamás. Suena bastante grave, solo que el propio libro explica otra cosa. Cuando Wendy pregunta quiénes son los niños perdidos, Peter responde que son aquellos niños que caen de sus cochecitos cuando las niñeras no están mirando y que si después de 7 días nadie los reclama, son enviados a nunca jamás. Después añade algo importante: yo soy su capitán. No dice yo fui a robarlos, no dice yo los traje, no dice yo los secuestré, simplemente explica que llegan ahí y él termina siendo quien los dirige. Es una diferencia enorme. Dicho de otra forma, la historia no está describiendo a un secuestrador recorriendo Londres, está describiendo un mundo fantástico donde unos adultos fueron incapaces de darse cuenta durante 7 días enteros de que un niño había desaparecido. La teoría de internet convierte a Peter en la causa, mientras que el libro lo presenta como quien recibe a los niños que ya terminaron ahí. Eso cambia completamente la interpretación. Es una situación triste, muchísimo. ¿Hace responsable automáticamente a Peter? Pues no. Y si vamos a acusar a alguien utilizando un libro como prueba, lo mínimo sería usar lo que realmente dice ese libro. No parece una exigencia demasiado extravagante. Otro mito bastante repetido asegura que Peter obliga a Wendy a permanecer para siempre en nunca jamás, pero cuando llega el momento de regresar a Londres ocurre exactamente lo contrario. John y Michael expresan que quieren volver a casa, Wendy está de acuerdo y Peter, aunque claramente se siente herido, termina aceptando la decisión. No destruye el camino de regreso, no los amenaza, no intenta encerrarlos, no inicia una persecución para impedir que crucen el cielo. Los deja marchar. Sí, le duele muchísimo, pero eso es completamente distinto a secuestrarlos. Aquí suele aparecer otra escena muy citada. Peter empieza a respirar con fuerza porque existe la creencia en nunca jamás de que cada respiración mata a un adulto. Muchos presentan este momento como prueba de que Peter desea exterminar a todos los adultos, pero hay un detalle que suele desaparecer milagrosamente de esos análisis. Peter piensa como un niño, no como un estratega inmortal. De hecho, Barry insiste varias veces en algo que suele pasarse completamente por alto. Peter posee un sentido muy infantil de la justicia. Cuando alguien es injusto con él, no reacciona como un adulto acostumbrado a las decepciones, se queda
completamente paralizado, incapaz de entender cómo alguien pudo tratarlo de esa manera. El narrador incluso explica que todos los niños pasan por esa primera gran injusticia, pero Peter tiene una diferencia muy peculiar. Siempre termina olvidándola, no porque no le importe, sino porque su memoria simplemente no funciona como la de un adulto. Es un detalle pequeño, pero cambia bastante la imagen del personaje. No estamos viendo a alguien incapaz de distinguir el bien del mal, estamos viendo a alguien cuya comprensión moral nunca logró salir de la infancia. Además, los niños pequeños dicen constantemente cosas como: ojalá desaparezcan todos los adultos, ojalá no existiera la escuela, ojalá no tuviera que hacer tareas, ojalá desaparezcan mis padres. No porque estén organizando un genocidio, sino porque reaccionan emocionalmente. Barry escribe precisamente eso, un niño incapaz de comprender completamente las consecuencias de sus deseos. Además, si Peter realmente fuera ese monstruo calculador del que habla internet, ¿por qué dejaría marchar a Wendy cuando podía impedirlo? Pues la respuesta es bastante sencilla, porque no es el personaje que internet inventó. Quizá el mayor error de interpretación consiste en analizar a Peter Pan como si tuviera la mente de un adulto con siglos de experiencia. Barry hace exactamente lo contrario, insiste una y otra vez en que Peter Pan permanece psicológicamente atrapado en la infancia. Olvida con facilidad, no aprende como lo haría una persona adulta, reacciona de manera impulsiva, su memoria desaparece constantemente y eso destruye prácticamente todas las teorías sobre supuestos planes elaborados durante generaciones. Porque cuesta bastante imaginar a un genio manipulador cuando el propio libro muestra que ni siquiera recuerda acontecimientos fundamentales de su propia vida. Uno de los mejores ejemplos llega cuando Wendy menciona al Capitán Garfio. Peter pregunta quién es, porque sí, olvida al hombre que prácticamente marcó toda su aventura, no porque estuviera fingiendo, porque realmente no lo recuerda. Y más adelante sucede algo todavía más revelador. Peter debía regresar durante la limpieza de primavera, simplemente no aparece. ¿Por qué? Porque se le olvidó. Regresa un año después, como si hubieran pasado unos pocos días, ni siquiera comprende que transcurrió todo ese tiempo. Y cuando finalmente vuelve a buscar a Wendy, ocurre algo todavía más revelador. Peter ni siquiera comprende que ella ya creció. La ve, habla con ella y tarda un buen rato en darse cuenta de que aquella mujer adulta es la misma niña que había conocido. Incluso pregunta por John y Michael como si siguieran durmiendo en las mismas camas de siempre. Cuando Peter regresa, no viene buscando a Jane, viene buscando a Wendy. Solo descubre que existe Jane después de encontrarse con una Wendy adulta, es decir, la teoría que muchas personas mencionan sobre que Peter dejó que Wendy se fuera en el pasado solo para llevarse a su hija en el futuro. Requiere que Peter planifique durante décadas el secuestro de una niña cuya existencia ni siquiera sabía que era real. Todo ese supuesto plan maestro para manipular generaciones de la familia Darling empieza a desmoronarse bastante rápido cuando el propio protagonista ni siquiera percibe el paso del tiempo. Veámoslo así, Peter ni siquiera consigue recordar una cita anual, así que no parece precisamente el cerebro criminal del siglo. Mientras Internet intenta convertir a Garfio en un héroe incomprendido, Barry hace exactamente lo contrario, lo presenta como el villano y no precisamente con sutileza. Uno de sus grandes planes consiste en envenenar a Peter mientras él duerme. No intenta desafiarlo a un duelo, no busca una pelea justa, prefiere colocar veneno en su bebida mientras duerme tranquilamente, y el narrador incluso explica que le tiembla la mano no por culpa, sino por la emoción. Y por si todavía quedaban dudas sobre cómo quiere Barry que interpretemos a Garfio después de abandonar el escondite de Peter, el narrador lo describe diciendo que parecía el mismísimo espíritu del mal saliendo de su agujero. No es una interpretación moderna, no es una teoría, no es un análisis psicológico publicado 100 años después, es el propio narrador de la novela describiendo al personaje. Resulta bastante curioso que Internet decida convertir precisamente a ese hombre en el héroe secreto
secreto de la historia. Por otro lado, también tenemos el famoso pastel envenenado. Sí, ese plan existe. Garfio pretende dejar un enorme pastel para que los niños perdidos lo encuentren y lo coman, aprovechando que no tienen una madre que les advierta del peligro. No quiere salvarlos, quiere asesinarlos. Él también expresa claramente que desea matar a los 7 niños, no solamente a Peter. Por otro lado, existe otra escena que suele utilizarse para intentar demostrar que Garfio tenía cierto código de honor. Uno de los piratas descubre a un niño perdido y está a punto de dispararle. Garfio lo detiene. Hasta ahí parece un gesto noble. El problema es que el libro continúa. No lo detiene para salvar al niño, lo detiene porque el disparo alertaría a los Pieles Rojas y pondría en peligro a los propios piratas. Es decir, el problema nunca fue matarlo, el problema era hacer demasiado ruido mientras lo hacían. Una diferencia pequeña, salvo por el detalle de que cambia completamente el significado de la escena, y cuando captura a Wendy, intenta obligarla a contemplar la ejecución de todos ellos. No existe ningún intento de rescate, no hay justicia, no hay nobleza escondida, solo hay crueldad. Hasta Smee llega a admirar uno de sus planes, diciendo que es el más malvado que ha escuchado. Y cuando incluso tus propios subordinados reconocen que tus ideas son excesivamente perversas, quizá no seas el héroe secreto de la historia. Otro argumento habitual dice que Peter ordenó matar a Wendy, pero otra vez, el libro cuenta algo distinto. Campanilla siente celos, muchísimos, así que engaña a los niños perdidos, diciéndoles que Peter quiere eliminar a Wendy. Ellos le creen. Además, antes de eso, algunos incluso piensan que Wendy es un pájaro blanco, no una niña. Es decir, la situación ya era confusa desde el principio. Peter nunca da esa orden, jamás. Y cuando descubre lo ocurrido, reacciona con furia, intenta castigar a Lelo, pero cuando este le ofrece su propia vida como muestra de arrepentimiento, Peter no consigue matarlo porque Wendy lo detiene. Aquí hay que aclarar algo importante, ese no parece exactamente el comportamiento de un asesino despiadado que disfruta eliminando niños, parece el comportamiento de un niño impulsivo que intentó vengar la vida de la pobre Wendy, y esa diferencia importa muchísimo. De hecho, el propio final de la novela vuelve a romper otra idea muy repetida. Cuando Peter termina llevándose a Jane para la limpieza de primavera, Wendy no intenta esconderla, no llama a la policía, no intenta protegerla de un supuesto monstruo, hace exactamente lo contrario, incluso llega a lamentar no poder acompañarlos. Es un detalle muy pequeño, pero tremendamente revelador, porque una Wendy adulta plenamente consciente de todo lo que vivió jamás reaccionaría así si realmente creyera que Peter era el secuestrador despiadado que Internet asegura haber descubierto. Otro problema frecuente consiste en confundir una isla peligrosa con una representación literal del inframundo. Nunca jamás está llena de amenazas, piratas, animales salvajes, conflictos constantes. Y los propios niños perdidos pueden morir por culpa de esos peligros, eso es cierto, pero una isla peligrosa no equivale automáticamente al infierno en la tierra. Del mismo modo que entrar en un bosque lleno de lobos no significa que hayas entrado al Tártaro. Internet convirtió ese ambiente hostil en una metáfora absoluta del mundo de los muertos. ¿Puede alguien hacer una interpretación personal? Por supuesto, las interpretaciones forman parte de la literatura. Lo que no puede hacerse es presentar una interpretación como si fuera un hecho confirmado por el texto, porque no lo es. Hay una diferencia enorme entre decir yo interpreto nunca jamás como una metáfora de y afirmar el libro demuestra que nunca jamás es el infierno. La primera frase habla de una lectura posible, la segunda asegura algo que el texto nunca establece, y ahí empieza el problema. Después de leer la novela completa, la respuesta parece bastante clara. No nació porque Barry escondiera un mensaje oculto, nació porque muchas personas empezaron a citar frases aisladas. Luego dejaron fuera el contexto, después eliminaron varias páginas intermedias. Finalmente, otros creadores copiaron esas interpretaciones sin volver al libro original. Y el resultado fue un Peter Pan completamente distinto, uno que asesina cuando en realidad el
texto dice que achica, uno que secuestra cuando el libro explica otra cosa, uno que planea durante generaciones cuando apenas recuerda lo ocurrido el año anterior, uno que domina un supuesto lugar infernal cuando Barry simplemente describe una isla fantástica llena de peligros. Para que esa teoría fuera cierta, tendríamos que aceptar que Barry escribió una novela donde el verdadero villano nunca recibe una condena moral del narrador, donde el supuesto héroe aparece descrito una y otra vez como cruel, despiadado y malvado, y donde todo el mensaje del libro depende de que el lector ignore lo que está leyendo. ¿Significa eso que Peter Pan sea un personaje perfecto? Pues para nada, es egoísta, impulsivo, vanidoso, en ocasiones cruel, tiene una comprensión moral inmadura, pero precisamente así fue escrito, como un niño que jamás crece, no como un monstruo, y quizá esa sea la mayor ironía de toda esta historia. Durante años, millones de personas aseguran conocer el verdadero Peter Pan, cuando en realidad estaban hablando de un personaje que J.M. Barrie nunca escribió. Y hasta aquí llega el análisis de hoy. Espero que este viaje haya servido para demostrar que a veces el misterio más grande no está dentro de un libro, sino en lo que internet asegura que dice ese libro. Si les gustó el video, ya saben que un buen like no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo. También déjenme en los comentarios qué opinan de todo este tema. ¿Alguna vez habían escuchado estas teorías? ¿Creían que eran ciertas? ¿O conocen otro mito de internet que les gustaría que analizáramos en el próximo video? También compartan este video con ese amigo que sí lee los libros, con el que solo ve videos de 10 segundos, con el fan de Peter Pan, con el fan de Garfio, con su profesor de literatura o con esa persona que cree que leer el título de un TikTok ya cuenta como investigación científica. Y si todavía no están suscritos, los invito a hacerlo y de paso activen la campanita para no perderse los próximos análisis. Todavía quedan muchísimos mitos, personajes e historias que vale la pena poner bajo el microscopio. Yo soy el Guerrero Azul 12, me despido y nos vemos en el próximo video, a menos que alguien saque un nuevo dato oculto diciendo que en realidad yo también soy una metáfora del país de nunca jamás, millones lo compartan sin revisar la fuente y termine teniendo que explicar otro libro entero para desmentirlo.